Bueno, pues para compartirles unos casos de problemas de redes que hemos tenido, siempre me gusta iniciar dando una introducción del tema para que todos los asistentes lógicamente estemos al mismo nivel, ¿sí? Para que todos sepamos de qué estamos hablando con exactitud. Entonces vamos a revisar lo que son fundamentos, ¿sí? Fundamentos de la red de comunicación, ¿sí? Para qué necesitamos una red en el auto, qué hace una red. Vamos a ver la arquitectura, cómo están interconectados los módulos, el mensaje, cómo se genera, cómo se lo lee, componentes del sistema y lógicamente los casos que vamos a analizar la resolución. Empezamos por los fundamentos. Los fundamentos, ¿por qué necesitamos una red o qué es una red o qué trabajo cumple una red en el vehículo? Pues vamos a usar de ejemplo la siguiente conexión de una señal para poder entender el objetivo de esto. Vamos a ver como ejemplo una rueda fónica, ¿sí? Puede ser un sensor de giro, cualquiera que sea este. Para el ejemplo vamos a utilizar un sensor de velocidad de rueda, un wheel speed sensor. Este sensor obviamente dentro tiene un imán, como todos lo saben. Ese imán está rodeado de una bobina y ese campo magnético va a ser afectado por el movimiento de la rueda fónica. Entonces esa afectación del campo magnético nos va a producir una corriente alterna, ¿sí? una frecuencia de salida en ese sensor, y esa frecuencia pues va a ser dirigida en este caso al módulo ABS, y a través de dos cables. Pero no tenemos solo un sensor, sino tenemos un sensor en cada rueda. Quiere decir que tendríamos 8 cables únicamente para la información de la velocidad entre los sensores y el módulo ABS. Como esta información lógicamente debe ser compartido con otros módulos, en este caso el panel de instrumentos, que necesita saber la velocidad a la que se desplaza el vehículo para poder marcar en el tablero y el conductor sepa la velocidad a la que se mueve el auto. Si no tuviésemos una red de comunicación, necesitaríamos 8 cables adicionales para mandar esa información hacia el tablero. Pero no es solo el IPC, el panel de instrumentos, el que necesita esa información, sino van a haber otros módulos, por ejemplo SM, TCM, sistema de audio, el BCM, ¿sí? Por mencionar algunos que necesitan la información de la velocidad. Si no tuviésemos un sistema de redes en el vehículo, necesitaríamos 8 cables para el ABS, 8 el IPC, 8 el SM, 8 el TCM, 8 el audio y 8 el BCM. Hasta ahí tendríamos ya 48 cables únicamente para la información de velocidad. Adicional a que cada sensor de velocidad en este ejemplo necesitaría tener aproximadamente 12 cables. Entonces imagínense en lo que sería revisar un sensor de rueda con 12 cables de conexión. Entonces para esto, para evitar la cantidad infinita de cables, que lógicamente va a verse reflejado en el precio del auto, va a verse reflejado también en el peso del auto, y obviamente si el auto pesa más, pues va a consumir más combustible. Entonces los fabricantes han optado por poner una línea de comunicación, puede ser 1 o 2 cables dependiendo del protocolo que se esté trabajando, y esos 2 cables se van a encargar de llevarse la información de un módulo hacia el resto de módulos. De esta manera nos ahorramos cableado, hacemos que el mazo de cables sea más fácil de manejar, más fácil de manipular en una reparación, y obviamente se bajan costos en muchos aspectos con una red de comunicación. Quiere decir que esos datos también van a ir hacia el escáner a través del conector del DLC para poder que el escáner también ingrese a hacer un módulo más de esa red y poder hacer cualquier diagnóstico. Es decir, la frecuencia que se genera en las ruedas, que un valor X que lo hemos puesto ahí, que está representado obviamente en hercios, entra al ABS y en el ABS ya va a ser transformado a kilómetros por hora. Esa velocidad tiene que ser subida desde el ABS, obviamente vamos a ver cómo lo hace, generando un código binario. Ese código binario es el que va a circular por la red, y obviamente ese código corresponde o pertenece a su propio protocolo, es decir, si es una red CAN, de pronto una GMLAN, puede ser una UART, eso vamos a ver más adelante. Y obviamente los otros módulos van a decodificar ese binario y poder tener ya dentro de su información la velocidad en kilómetros por hora. Lógicamente cada uno de estos ya tiene la información del ABS.
Entonces hemos ahorrado muchos cables, tomando en cuenta que esos módulos también tienen otros sensores cuya información debe ser compartida hacia la ABS y entre todos los módulos, para que esa información se comparta y puedan hacer sus respectivos cálculos y hacer trabajar sus actuadores. ¿Sí? Entonces hasta ahí podemos ya darnos cuenta cuál es el objetivo de tener una red de comunicación dentro del auto. ¿Cómo se pasa o qué es el multiplexaje? Pues bueno, obviamente el sensor hacia su módulo principal va a estar con una conexión directa y de ahí va a estar esa información multiplexada al resto de módulos. Es decir, el WSS, el Wheel Speed Sensor, en este caso sensor inductivo, va a tener dos cables que van a enviar hacia el módulo del ABS pues una frecuencia. Para caso de ejemplo le hemos puesto ahí una frecuencia de 300 kHz, ¿no? O sea, es únicamente para ejemplo. Esta frecuencia, que obviamente es una señal análoga, dentro del módulo tiene que pasarse a digital para que el microprocesador lógicamente la pueda entender. Entonces esa frecuencia que ya se pasa a digital, el microprocesador va a comparar obviamente con la información que tiene junto a él en la memoria, y va a determinar que esa frecuencia pues le va a corresponder una velocidad que le hemos puesto igualmente al azar, hay un valor de 30 km por hora. Entonces esos 30 km por hora, que ya es una magnitud, esa magnitud va a pasar a un controlador. Ese controlador va a buscar esa magnitud, a qué código binario va a corresponder y me va a generar ese código. ¿Sí? Vemos que tiene ceros y unos, es un código binario, y ese código binario obviamente para subirse a la red va a pasar por un transceiver, un transponder, un transceptor. ¿Qué es el transceptor? Pues es un elemento que se encarga de transmitir y receptar información. Entonces, así como esos 30 km por hora se generan un código y ese código va al transceptor para subirse a la red, pues de la misma manera va a haber códigos que vengan de otro módulo, entren al transceptor, pasen al controlador y pasen otra vez al microprocesador. Entonces la información es bidireccional, va y viene en ambos sentidos. Entonces el transceptor tiene que transformar ese código binario en estados de voltaje, algo parecido a lo que vemos en pantalla, y esa información es la que va a subir a la red y va a compartir con el resto de módulos. El código binario, pues vamos a hacer una revisión rápida también de esto. Tenemos algo denominado un bit. Un bit se puede hacer como una unidad, así como nos enseñaron nosotros a trabajar con el sistema decimal. Tendríamos una unidad, el sistema decimal obviamente vamos a tener 10 unidades. En el binario, un bit corresponde a dos estados, ¿sí? A un 0 y un 1. Quiere decir, puede ser un estado prendido o apagado, ¿sí? Puede ser el 0 apagado, el 1 prendido. Pueden ser estados de voltaje, ¿sí? Un bit 0, 0 voltios, un bit 1, 5 voltios, o puede ser 0 voltios y 12 voltios. Pueden ser valores distintos a 0, por ejemplo, puede ser un bit 0, que corresponde a un voltaje de 1.5 voltios, y un bit 1 un voltaje de 2.5, de 2.5 a 3.5, y así en función del protocolo que estemos trabajando. ¿Sí? La idea es saber que hay dos estados, ¿sí? Prendido, apagado, activado, desactivado, o simplemente valores de distinto voltaje. Sí, entonces la idea es entender que hay dos estados, un prendido, un apagado, o una variación de voltaje, pero eso se transmite o se traduce en ceros y unos. Para continuar con la explicación de dónde sale el código, sí, vamos a tener el controlador que genera un código binario. Tendríamos un bit que es ceros o unos. Si tenemos 2 bits, serían 2 ceros, 2 unos, con 3 bits, 4 ceros, 4 unos, con 4 bits, 8 ceros, 8 unos, y así sucesivamente. Para el ejemplo vamos a ocupar 4 bits porque no nos alcanzaría ni la pantalla ni a lo largo ni a lo ancho para poder hacer con todos los bits que tiene un mensaje de red. Si dentro de todo el mensaje que se va a transmitir hay una tapa donde está el mensaje, esa tapa tiene 64 bits. Entonces imagínense, no nos alcanzaría la pantalla para hacer el ejemplo. Pero si lo entendemos aquí con 4 bits, pues estamos del otro lado. Completando esa tabla, tendríamos en la casilla del primer bit ceros y unos, en el segundo bit 2 ceros, 2 unos, en el tercero 4 ceros, 4 unos,
y en el cuarto bit 8 ceros, 8 unos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con el WCS, que es el sensor de velocidad de rueda, que va a generar una frecuencia dada en hercios. Le hemos puesto valores al ojo, ¿sí? Desde 0 hercios hasta 1500 hercios, y le vamos a hacer el paso de 100 en 100, ¿sí? Para poder utilizar. Recuerden que tenemos solo 4 bits, lo que me da una combinación máxima de 16. Entonces, esa frecuencia, que ya en el microprocesador se va a entender como velocidad, ya como magnitud, dada en este caso, por ejemplo, en kilómetros por hora. También le hemos puesto valores ahí aleatorios del 0 al 150. Entonces, ¿qué va a suceder con el transceptor, que es el que tiene que generar ya la señal eléctrica o darle estados de voltajes a ese código? Entonces vamos, por ejemplo, supongamos que la velocidad sea 0. Entonces no hay frecuencia, el micro entiende que eso está a 0 kilómetros por hora, y en este caso del ejemplo, el controlador que me genera un código 000. Entonces, ¿qué va a hacer el transponder para generarme el transceptor para generarme la señal? Pues el estado de voltaje va a ser todo 0. Si la velocidad aumenta a 60 km por hora y el código cambia, el código va a ser 0110. Los estados eléctricos, o sea, los estados de voltaje en la señal eléctrica va a estar de esta manera. Si pasamos de 100 km por hora, 1010, pues va a cambiar a estos estados de voltaje. Por ejemplo, ya en 130 km por hora tendríamos 1101, que me va a cambiar lógicamente la forma del mensaje, porque ya los estados de voltaje lógicamente van cambiando. Sí, entonces ustedes pueden ver que cada información, cada mensaje, cada valor, cada magnitud va a tener un mensaje distinto. Es lo que se ve en las redes, y vamos a ver más luego en el osciloscopio. Entonces, de esos mensajes, por ejemplo, hoy tenemos un oscilograma. Esos son los mensajes que están circulando en la red. En este caso, de la imagen que tenemos es una red CAN, entonces tiene 2 canales. Los 2 canales van a estar siempre en espejo, ¿no? Si el uno es 0, pues el otro es 1. Si el uno es 1, el otro será 0. Y se van correspondiendo a los voltajes propios de la red, que ya vamos a ver más adelante. En arquitectura, ¿qué es la arquitectura? Pues es únicamente cómo están interconectados los módulos dentro del vehículo. Vamos a tener varios módulos con la misma jerarquía, módulos con menores jerarquías que otros, y esas conexiones tenemos que conocerlas para poder hacer nuestro diagnóstico, porque si no sabemos esa arquitectura, pues vamos a estar revisando muchos módulos que no tienen nada que ver con la falla que tengamos presente. Una conexión básica obviamente va a ser una conexión punto a punto, que por ejemplo sería el escáner contra el SM, que va a ser conectado directamente por un cable a través del DLC. Entonces, una falla puede ser que el cable se corte, haya problemas en los pines o fallas internas en ese pin de comunicación, y se pierda la comunicación en esa pequeña red punto a punto. Tenemos una lineal, ¿sí? Que todos los módulos tienen la misma jerarquía, la misma importancia, y conectados a una sola red. Una de las falencias de esto es que pues se corte la red, y si los módulos principales, digamos que empieza la red en la A, entonces el módulo C, D y E quedarían fuera de la red en caso de una ruptura, como está en el ejemplo. El árbol, bueno, no es muy común, pero vale la pena conocerla. Son módulos que tienen varias jerarquías, ¿sí? La definición de árbol es por la arquitectura que podemos verla ahí. De igual manera, si tenemos un corte en el cableado, van a quedar fuera los módulos desde el C hasta el F, van a quedar fuera de la red. En estrella, ¿sí? Es uno de los más comunes, se puede decir, o también uno más fiable, puesto que si se me queda un solo módulo fuera de red, los demás van a seguir transmitiendo y recibiendo información. Todos tienen la misma jerarquía y se dirigen a un punto en común, ¿sí? Esa es la conexión. Entonces, si se me va uno de los módulos, pues siguen los demás módulos transmitiendo y recibiendo información. El anillo también tiene muchas prestaciones, ¿sí? Todos tienen la misma jerarquía. Ahí está la conexión en anillo, y si se me va la conexión en algún punto, pues sigue comunicando por el otro lado. Recuerden que es bidireccional el paso de información. La daisy chain pues es muy similar a la lineal, ¿sí? Muy similar, todos tienen la misma jerarquía. La única diferencia es que el cable de red entra por un pin del conector y sale por otro pin. Entonces,
En caso de requerir y retirar uno de esos módulos hasta hacer el diagnóstico, además de desconectarle, pues nos tocaría hacer un puente. Supongamos que vamos a desconectar el módulo C, tendremos que hacer un puente entre estos pines para que la red continúe y siga pasando información. De ahí el mismo problema de la línea, ¿no? Si se me rompe ahí, quedan fuera los tres últimos módulos. Maestro esclavo, si son módulos principales, tienen mayor jerarquía que otros. Podría ser el ejemplo del módulo de puertas. El módulo principal va a ser la puerta del conductor y las demás compuertas pues son módulos que dependen de la información del módulo principal. Si se me va una de las puertas, pues es la única que quedaría fuera de la red, mientras las otras siguen transmitiendo. Y en el vehículo obviamente vamos a encontrar que las redes van a estar compuestas. Vamos a encontrar, por ejemplo, una conexión en estrella y un módulo que se va a encargar de unir ambas redes, y hacer de las veces de traductor para bajar o subir velocidades de los distintos mensajes y poder comunicar las dos redes. Tal caso sería la mala suerte que se pierda la comunicación justo con ese módulo que generalmente se le conoce como gateway. Entonces me dejaría fuera la red secundaria. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vamos a tomarnos un refrigerio, un cafecito y continuamos. Bueno, pues continuando con esta presentación de los fundamentos y arquitecturas de las redes. ¿Dónde conseguimos la arquitectura? O sea, ya vemos que tenemos varios tipos, ¿no? Punto a punto, lineales, chain, estrella, anillo, maestro esclavo. Pero ¿de dónde conseguimos? ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso para la explicación vamos a utilizar un software llamado el Mitchell on Demand. Creo que el 99.99% de los técnicos lo tienen, lo conocen, lo manejan. Vamos a seleccionar obviamente el modelo, el año, la marca del auto y buscar los diagramas eléctricos. Vamos a ir a buscar en este caso un diagrama eléctrico cualquiera para el ejemplo, ¿sí? Y cuando tengamos ya los diagramas eléctricos vamos a buscar este punto que dice Computer Data Lines, ¿sí? Esas son las líneas de comunicación o líneas de datos entre módulos. Esto, al hacer clic aquí, pues nos va a presentar ahí la configuración y todo el cableado de la interconexión de los módulos. Y aquí nos va a indicar ya la arquitectura de la red. Podemos analizar si es en estrella, si es daisy chain, si es en anillo. Para saber exactamente cuál es el protocolo que vamos a trabajar aquí, vamos directamente a hacer un zoom al DLC, al conector del escáner. ¿Por qué al DLC? Pues porque viendo qué pines están usados del DLC vamos a ver qué tipo de comunicación o de protocolo estamos trabajando. En este caso ven el DLC, ¿sí? Este de aquí, el Data Link Connector, empieza en el pin 1, termina en el 16, es un OBD2 estandarizado. ¿Y qué pin está utilizando? En este caso el 14 y el 6, que muchos ya van a decir, bueno, es una línea CAN, pues en este caso no es una CAN, es una GMLAN, ¿sí? Un Local Area Network de GM, ¿sí? De alta velocidad. Entonces está ocupando el pin 14, el pin 6, el pin 16 obviamente es alimentación de batería, 4 y 5 son masas, y el pin 2 es otro protocolo, en este caso es AEJ1850, ¿sí? Que por lo general en este vehículo, si estamos con el escáner, va a tratar de entrar por este pin a comunicarse. Ya tendríamos qué protocolos utiliza, ¿sí? Viendo qué pines del DLC están ocupados. Y con la demás gráfica pues vamos a ver si es en estrella o si hay varias redes. Hay casos que hay 2, 3, 4 redes. Entonces vamos a ver cuál es la gateway, vamos a analizar dónde están los módulos, etcétera. Arquitectura versus protocolos, ¿sí? Hablamos ya de la arquitectura, qué tipo de conexionados hay. Ahora los protocolos, lógicamente esto ya de los protocolos vamos a trabajar en un curso especializado en redes donde se ve a fondo cada uno de las marcas y de los protocolos que utilizan, pero en este caso, bueno, vale la pena mencionarlos por lo menos y tener una idea. Tenemos por ejemplo protocolos UART, que en este tema de las redes tampoco es que es algo ultra moderno. Fíjense en que el UART empezó a trabajar en 1980. El UART es un sistema de comunicación universal asíncrono, ¿sí? Que sacó General Motors en los años 80. Estamos ya
a 40 años de que empezó todo esto de las redes, pero sí conviene estar actualizado porque han seguido saliendo más protocolos, más redes, más beneficios, más equipos también para poder trabajar con esto, y lógicamente más fases. Vamos a tener más módulos, más cableado, y al tener más cableado el sistema, obviamente por probabilidades vamos a tener más fallas. Tenemos también la clase 2 de General Motors, que salió en el 95, GM-LAN, que salió en el 2004. Tenemos otros protocolos de otras marcas, por ejemplo Chrysler, desde el 88 ya empezó a sacar sus protocolos. Tenemos los más comunes, bueno, obviamente los AEJ-850 de ancho de pulso variable, los AEJ-850 de ancho de pulso modulado, tenemos los ISO KWP2000, tenemos los sistemas CAN, ¿sí? Entonces ahí y pueden ver también que cada uno de los protocolos tiene diferentes velocidades. En el ejercicio nosotros utilizamos 4 bits. Acá estamos viendo que por ejemplo en el CAN la velocidad llega hasta 1 megabyte, entonces, por segundo. Imagínense la cantidad de información que está pasando por esa red. Tenemos la CAN de Bosch, la CAN FD, el Flexible Data Rate. Tenemos también el Flex Rate, que se empezó a desarrollar, se estuvo trabajando y desarrollando entre el 2000 y 2009, en todos esos años, para poder sacarlo ya sin inconvenientes. Es considerado uno de los más avanzados, más que el CAN y el MOST, en lo que respecta a precio y prestaciones. Entonces, como les decía, bueno, ya estos temas se ve de uno por uno, y a un curso obviamente específico de redes, pero vale la pena saber de qué estamos conversando. Pasamos al mensaje. Sí, el mensaje que vimos hace un momento, ahí tenemos una foto, una imagen de un mensaje de una red, y si le ampliamos con el osciloscopio, le vamos moviendo el valor de tiempo, vamos a poder ver mucho mejor ese mensaje. Entonces, si a este mensaje pues lo ampliamos con el osciloscopio, nos vamos a poder ver acá que un poco más grande la gráfica, lógicamente el CAN bajo, CAN alto, y tenemos 3 etapas, A, B y C. Aquí en A, por ejemplo, el CAN bajo tiene un estado de voltaje alto, ¿sí? Está en 2.5 voltios, mientras que el otro, como va a estar en espejo, va a tener un estado bajo, sería 2.5. Cuando el CAN bajo pasa a 1.5 voltios, pues automáticamente el CAN alto pasa a 3.5, y de esta manera se van generando en espejo. Uno de los diagnósticos, de los autodiagnósticos que se hace el sistema para saber si no hay error entre los mensajes enviados, es que resta el CAN bajo del CAN alto, es decir, el CAN high menos del CAN low todo el tiempo. Entonces, si nosotros revisamos la gráfica, en el punto A, el CAN alto tiene 2.5 y el CAN bajo tiene 2.5. Entonces, en ese punto, si restamos 2.5 menos 2.5, tendríamos 0 voltios. En el punto B, tenemos 3.5 en el CAN alto y 1.5 en el CAN bajo. Si hacemos la operación matemática, CAN alto menos CAN bajo, la respuesta sería correcto, 2 voltios. Es la única opción de respuesta acá en esta operación matemática, va a ser 0 o 2 voltios. Que si hablamos en sistema binario sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y los estados de voltaje va a ser 0 voltios y 2 voltios. De esa manera todo el tiempo el sistema se autodiagnostica, ¿sí? Ahí tendríamos la respuesta matemática, que lo vamos a hacer en el caso del SZ, que vamos a ver al final. Vamos a utilizar el G-Scope. Este osciloscopio, bueno, que hoy por hoy, al menos en el mercado ecuatoriano, es muy versátil, ¿sí? Fácil de manejar, da muchas prestaciones de batería, tiempo de uso, la pantalla, las pruebas que nos deja hacer en diferentes sistemas, pues es muy versátil. Entonces vamos a hacer este ejercicio de restar el CAN bajo del CAN alto, y vamos a poder analizar cómo está haciendo ese autodiagnóstico. El mensaje, pues bueno, ahí podemos ver CAN bajo, CAN alto, que están en espejo en la parte inferior de la gráfica, y arriba, estos serían los estados la parte de abajo serían los estados de voltaje, y aquí en la parte de arriba tendríamos el código binario, los ceros y unos. Y
todo el mensaje va a estar dividido en ciertas áreas. Entonces vale la pena también conocer un poquito, recordar esas áreas del mensaje. ¿Sí? Tendríamos el bus de datos, el bus de mensaje. Tiene un campo donde comienza el mensaje, luego un campo de estado, luego tenemos uno libre, luego un campo de control, y de ahí sí viene el campo de datos, donde viene la información del mensaje, o sea, qué va a pasar, temperatura, velocidad, revoluciones, etcétera, la información que tenga que pasar. Luego un campo de aseguramiento, luego un campo de confirmación, que ya entre el aseguramiento y el de confirmación vienen seguidos del campo final del datagrama, donde ya le indica al módulo pues que ahí se termina el mensaje, y el siguiente mensaje que viene pues ya es otro mensaje nuevo. El mensaje, como vimos en el ejemplo, está formado de ceros y unos. Aquí hemos puesto un número cualquiera, así solo para ejemplo. Entonces la comunicación entre módulos va a ser vía mensajes binarios, ceros y unos. Pero ya en lo que es programación, pues obviamente esos ceros y unos van a transformarse por lo general en sistemas hexadesimales. Entonces, para ejemplo, ¿no? Obviamente si vamos a trabajar en programaciones, en un curso de estos temas, pues bueno, va a ser más a fondo todo el estudio. Pero si ustedes cogen una calculadora de la computadora y ocupan la opción de programador, pues ingresan ahí un código binario cualquiera, como en el caso del ejemplo, y la misma calculadora pues ya les pasa a hexadecimal, ¿sí? Entonces el código hexadecimal va a estar en la programación cuando les llegue a ese módulo pues este mensaje binario, ¿sí? Es más como una acotación. Obviamente los mensajes que van a estar circulando todo el tiempo en la red, va a haber momentos en que todos los módulos saquen su mensaje, ¿sí? Al mismo tiempo, empiecen a emitir. Entonces, en el caso de ejemplo que tenemos en pantalla, tendríamos aquí abajo el bus de datos, y los tres módulos empiezan a transmitir. El ABS, el motor y la caja de cambios están transmitiendo al mismo tiempo. Entonces, para que no se choquen, para que no haya problemas en lo que es comunicación, se les da jerarquizado a los mensajes. Es decir, más importancia van a tener los mensajes que tengan un bit 0 de validación superior y un bit 1 de validación inferior. Quiere decir que si transmiten todos al mismo tiempo, por ejemplo aquí tenemos todos en 0, están transmitiendo, pero ya la caja de cambios sacó un bit de validación inferior, un bit 1. Entonces en ese momento el sistema frena el mensaje. Siguen analizando o siguen transmitiendo los demás módulos, en este caso el freno y el motor. Tenemos 0 y 0, pues siguen transmitiendo, pero ya el motor me genera un bit 1. Entonces en ese instante el sistema frena el mensaje del motor y sigue revisando qué pasa con el mensaje del ABS. Como seguimos con 0, 0, 0 y recién me sale el 1, pues si ven, frenó aquí la caja, frenó el mensaje del motor y ahora va a dejar pasar el mensaje del freno. Así va a ser siempre importante la señal del freno, luego la del motor y por último la señal de caja. Esto por cuestiones de seguridad y para que el sistema no se contradiga y no haya rebote de mensajes. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Espero que hasta aquí les esté gustando la explicación. Lo hemos tratado de hacerlo lo más ameno posible, lo más fácil de entender para muchas personas. Sé que muchos ya trabajan en redes, pero hay técnicos que de pronto tienen algunas dudas o están empezando también recién a trabajar en redes, y para que entiendan el procedimiento de diagnóstico que vamos a ver en los demás casos, pues sí necesito que tengan bien claro las bases. Si no tenemos bases, cualquier explicación, cualquier capacitación pues no tendría sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa, Andrés, entonces seguimos después de tomarnos un cafecito, de descansar un poco. Bueno, vamos a revisar ya, después de este pequeño descanso, los componentes. Ya vamos avanzando, vamos ya a llegar a los casos prácticos. Los componentes, bueno, los principales que vamos a poder manipular y trabajar en la etapa de redes, pues sería el Data Link Connector, el DLC, el conector del escáner, que es para mí mi apreciación, el primer punto a revisar. Pues viendo el conector del escáner vamos a saber primero qué tipo de comunicación va a tener ese vehículo, y luego obviamente a poder buscando diagramas, las redes,
para ver cómo está esa arquitectura y poder seguir con el diagnóstico. Entonces, en el Data Link Connector, los pines principales que debemos saber que son estandarizados y no se nos van a mover va a ser, por ejemplo, el pin 2 y el 10, que están pintados en azul. Son la comunicación SAE J1850, 4 y 5 que son masas, 6 y 14 que es la línea CAN. Ojo, no, por ejemplo, si estamos hablando de una GMLAN, pues va a ocupar el mismo pin 6 y 14, ya no tendríamos una red CAN ahí. Tenemos el pin 7 y el 15 que es la línea K y línea L, que es por donde se va a comunicar el escáner, por lo menos con la computadora de motor. ¿Sí? Si se nos cae la red y poseemos una línea K, podríamos entrar con el escáner por lo menos al motor y ver qué códigos salen y tener una idea de qué módulos fueron los que se quedaron fuera de la red o cuáles módulos ya no aparecen mismo dentro de la red. El 16 que es batería, puesto que muchos de los equipos de diagnóstico no tienen una batería interna propia, entonces tienen que ser alimentados desde el conector. Los cables, ¿sí? Son cables que vamos a encontrar en el mazo de cables, van a estar siempre trenzados. Y esos cables son cables de red, vienen trenzados por varias razones. Una, que cuando les afecte ruido electrónico, les afecte a ambos canales. Entonces se me genera un pico de tensión, algún mensaje, se va a generar el mismo pico al otro lado. Entonces al hacer la operación matemática, pues se eliminan ahí, ¿sí? se elimina, se cruza ese ruido electrónico y no me afecta al sistema. Los módulos, lógicamente los módulos que están conectados a la red, ¿sí? Van a ser los componentes principales de todo esto. Y hemos puesto ahí unas letras, módulo A, B, C y D. Se entiende que las resistencias que ven al final de la red están dentro de sus respectivos módulos. En el caso del sistema CAN, bueno, esas resistencias internas van a tener un valor de 120 ohmios. Entonces, si tengo 120 ohmios a los extremos y vemos tal como está la imagen ahí, el circuito sería un circuito de resistencias en paralelo. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito ahí la teoría, la resistencia total de un circuito en paralelo, pues siempre va a ser menor a la menor de las resistencias que estén dentro de ese circuito, ¿no? Entonces, si utilizamos únicamente esas dos de 120, la resistencia total sería 60 ohmios. Y lógicamente cada módulo va a tener sus respectivas resistencias que ya son mucho más altas. Y al ser más altas, como es un sistema en paralelo, pues obviamente no me afectan el resultado final. Entonces vamos a tener valores aproximadamente de 60 ohmios. No va a encontrar exactamente los 60, 59.9, 59.8, 61, 60.2, 60.3, etc. Pero dentro de ese valor. Entonces es una información válida para un diagnóstico, pues si entramos a medir, obviamente tiene que estar sin energía el vehículo, y de preferencia desconectar la batería para poder hacer cualquier revisión de resistencias. Entonces, ¿dónde medíamos la resistencia? En caso de esta línea CAN, entre el pin 6 y el pin 14. Entonces, cuando nosotros revisamos estas resistencias, si por A o B me miden 120 ohmios, querría decir que uno de los dos extremos pues está en circuito abierto o se desconectó de la red o definitivamente pues ya se abrió el elemento, ¿sí? Tuvo una falla que lo abrió. Entonces de esta manera ya nos ayuda como prueba preliminar saber si está o no está por lo menos la red completa. En los siguientes casos, por ejemplo, tenemos aquí ya, vamos a analizar, ya conocimos qué hace la red, para qué sirve, cómo se generan los códigos, ya vimos que hay varios protocolos. Acabamos de ver ahorita las resistencias, cómo son los cables. Ya para un caso práctico, tenemos aquí esta Nissan Xterra que llegó con problemas serios, llegó el auto totalmente muerto. Y la estrategia de Nissan en este caso, cuando se cae la red, lo que hacía es cuando uno ponía la llave en contacto, pues se prendían los ventiladores en alta velocidad, las luces guías de parqueo, las 4, se quedaban la luz media también encendida y no hacía nada más del auto. ¿Sí? Es una estrategia de avisar que tengo un problema de red. Dicho esto, procedemos a poner el osciloscopio. Ahí tenemos acá en bajo y acá en alto y pueden ver que la gráfica no corresponde a nada que hayamos visto hasta ahorita. ¿Sí? La forma de ese mensaje pues no tiene nada que ver con la teoría. Entonces no está ni caída masa ni caída 12.
lo que está sucediendo en este caso es que algún módulo, algún transceiver que está dentro de algún módulo del vehículo, pues se está comiendo toda la red, ¿sí? Entonces los módulos tratan de transmitir datos, ¿sí? Ahí vemos grupitos de información, de mensajes, pero no logran. ¿Por qué? Porque aquí tenemos valores sobre el nivel inicial y bajo el nivel inicial, o sea, valores que el sistema pues no entiende. Y si no entiende, pues para la red eso no existe, o sea, no hay comunicación. Como no hay comunicación y el vehículo en este caso es automático, pues la caja no puede avisar al resto de módulos de que se encuentra en parking o neutro para que se permita dar el giro al motor de arranque. Entonces lógicamente no va a encender. Ahí estamos preparando el material, ¿no? Revisando siempre diagramas antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está esa red, qué tipo de arquitectura tiene para saber qué vamos a hacer y qué módulos vamos a revisar. Porque si el carro tiene unos 20 módulos, de pronto la red que vamos a revisar tiene solo 5 y estamos revisando toditos los módulos, entonces es una pérdida de tiempo. En este caso Nissan, bueno, pues trae una red en estrella. Quiere decir que lo que vamos a hacer es dejar puesto el osciloscopio en los terminales del DLC y vamos a ir desconectando de uno en uno. Cuando yo desconecte un módulo, si la red sigue dañada, sigue corrompida, le vamos a volver a conectar. Si desconecto un módulo y la red se recupera, entonces ya sé que ese módulo es el que me está dando problemas en esta red. Entonces ya está, facilito, ¿no? El procedimiento, ¿sí? Desconectan, conectan, ¿sí? Tan fácil y sencillo como vemos en la foto. Los mecánicos nos encanta desarmar los autos, entonces no tenemos problemas en desarmar tableros, alfombras de asientos y todas las tapicerías. Sí, facilitos el trabajo. En todo caso vamos desconectando módulo por módulo, ¿sí? Lo vamos desconectando y revisando qué pasa con la red. Una vez que desconectemos algún módulo y la red se recupere, como en el caso que estamos viendo ahorita, ya el escáner conectado, entonces quiere decir que ya la red se recuperó. O sea, desconecté un módulo, el que estaba con el problema, la red se recuperó y ya tengo comunicación con el escáner. Entonces, en este caso estamos utilizando un Autel, uno de los básicos. ¿Sí? La ventaja de Autel es que tiene desde el más básico pues hasta el más avanzado, depende del trabajo que quieran realizar. Aquí en este caso el problema es la red, entonces no necesitaba de un escáner muy avanzado, porque mientras no recupere red, ningún escáner me va a servir. El problema de este carro pues fue el módulo de caja. Para mala suerte fue el último módulo que revisamos. Así sucede muchas veces. El primer módulo que reviso de que está malo y listo. En este caso, bueno, revisamos todos los módulos y el último módulo a revisar fue el de la caja y el que estaba con el problema. Ahí tenemos el módulo nuevo, atrás está el módulo viejo. Sí, yo no soy muy partícipe de la reparación de módulos, sé que mucha gente lo hace, tengo grandes amigos que lo hacen y lo hacen muy bien, lo hacen garantizado, ¿no? Pero desde mi perspectiva el diagnóstico es esencial, ¿no? O sea, si estoy seguro que es del módulo, pues yo al cliente le pido nuevo. Si no hay el módulo nuevo, pues ahí sí lo reparamos, pero la cosa de estar seguros de cuál es la falla, ¿sí? Le cambiamos el módulo, ¿sí? Tenemos otro módulo nuevo para esa caja y listo, se fue el auto. El siguiente caso es una Ford Sport Track. Sí, esta Ford Sport Track de igual manera llegó muerto. Sí, lo único que hacía el tablero era eso, o sea, poníamos las llaves, queríamos dar arranque y lo único que obteníamos era lo que vemos en pantalla. Entonces empezamos a revisar, bueno, colocado el osciloscopio, vemos que no hay mensajes, no hay nada, o sea, esa red también está ahí comiéndose en algún lado. Revisamos obviamente la arquitectura de la red, fuimos, en este caso fuimos a la ABS, el primer módulo en desconectar, y por suerte ese era el módulo que estaba con problemas. Entonces ahí está el ABS, lo desconectamos y se recuperó la red. Ya obviamente ingresa al escáner, y una vez recuperada la red, ya el escáner nos está ahí leyendo la información de ese vehículo. Lógicamente me genera códigos de red en letras U, se pierde comunicación con el ABS. ¿Por qué me sale este código? Porque está el ABS fuera de red. Antes no había red por el ABS quemado. Desconecté el ABS, recuperé la red, pero obviamente los demás módulos ya no le ven al ABS.
como les dije en el caso anterior, o sea, ya hasta estar seguros cuál es la falla, pues ese es nuestro trabajo. Ya depende del presupuesto del cliente, pues si ponemos módulo nuevo o se lo manda a reparar en caso de existir la posibilidad de repararlo. Tenemos acá otro caso, una D-Max 3.0, una bomba BP44. Entonces, ese carro no tiene mayor tecnología, ¿cómo va a tener problemas de red? Pues tiene una pequeña red, una red chiquitita entre módulo de motor y la bomba de inyección. Entonces vemos varios códigos que realmente tienen que ver con el mismo problema que vamos a analizar, pero lo que me interesa ahorita es este código, el P1651, que me dice CAN-bus, módulo de control y bomba de inyección, bomba de combustible. Lo que me está indicando ahí es que tenemos un inconveniente entre la comunicación de la bomba de inyección y el módulo de computadora. Entonces es el mismo procedimiento. Vamos a buscar información. En caso para este código, la información del manual me dice que revise conexiones defectuosas entre el módulo del motor y la bomba de inyección. Entonces la bomba de inyección revisamos, no estaba bien, los pins no se le vio absolutamente nada. Procedemos a desconectar la computadora para revisar continuidad, etc. Y la bomba va, el SM va debajo del asiento. Entonces hemos retirado el asiento del conductor, hemos sacado el módulo y podemos observar que se encuentra contaminado, está ahí mojado, ¿se le ven? Está mojado el conector y ese líquido pues entró también acá a los pines, y como es un líquido, bueno, no sé si era cola o café lo que se les regó ahí, y obviamente eso actúa como un aislante, entonces pues, se pierde la comunicación. ¿Sí? Ahí tenemos lo que se había regado, y como va la computadora ahí dentro, pues se inundó de ese líquido y penetró los cauchos protectores de los conectores, ingresó hacia los pines. Entonces esa es la pérdida de comunicación que tenemos, ¿sí? Pues ahora que ya conocemos redes, pues ya no le tenemos miedo, o sea, vamos a hacer revisiones básicas, preliminares, y muchas veces es ahí donde se encuentran las fallas. Y el siguiente caso es un SZ, pues que llegó hoy y no le hicimos acá la presentación, pero grabamos un video bien interesante de cómo llegó, cómo están esos códigos de falla, y espero que les sirva de ayuda. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de irnos al video, ¿sí? Porque es ya la última pausa antes de terminar esta reunión, y quédese en casa, por Dios, quédese en casa. La única forma de que podamos vencer esta pandemia es cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Vamos al receso y regresamos con el video del SZ. Espero que les haya gustado. Traté de hacerle lo más fácil de entender y de explicar el tema de redes. Ahora, amigos, vamos al receso. Gracias. Bien, amigos, aquí tenemos el SZ que les comentaba hace un instante. Vamos a conectar el escáner, en este caso un Autel, obviamente ya mucho más avanzado, ¿no? Vamos a hacer algunas pruebitas de ahí. Y no tengan miedo a las redes. Realmente, si ustedes ya entendieron la explicación de hace unos 15 minutos que hicimos, pues no es nada del otro mundo. Tenemos ahí el osciloscopio conectado, el G-Scope, como les decía, hoy por hoy uno de los más versátiles del mercado ecuatoriano, por lo menos. Trabaja muy bien, de muchas prestaciones. Tenemos ahí un voltaje de 12 voltios constantes. Estamos conectados el osciloscopio al DLC a través de esa CAN-box, una cajita que nos permite revisar el DLC. Está cogido el pin 7, ¿no? La línea K. Por ese pin se va a comunicar el escáner con la computadora. Y obviamente también tenemos una red CAN dentro del vehículo, ¿sí? El pin 6 y 14 también lo vamos a analizar ahí. Como acabamos de conectarnos, está buscando ahí los módulos, pues ya empezamos a ver ciertos mensajes que están pasando a través de esa línea K. Sí, están pasando poquitos mensajes de rato en rato. Estamos ahorita realmente buscando códigos de falla en todos los módulos.
cuando ya nos conectemos con el escáner a revisar códigos de falla o revisar datos en vivo, pues ahí sí vamos a ver que circulan más mensajes y a mayor velocidad, pues obviamente vamos a estar intercambiando información entre el escáner y la computadora. Ahí podemos ver en la CANbox está destellando el foquito del pin 7, ¿sí? En este caso, repito, la línea K, con lo que nos estamos comunicando. Y tenemos algunas fallas, ¿no? Ahí tenemos unas fallas en el ABS, en el BCM. Teníamos también por ahí, vi algo en el aire acondicionado. Vamos a problemas de códigos de falla. Y tenemos unos códigos de red ahí, se nos mueve un poquito la cámara. Tenemos pérdida de comunicación con el SM y el bus de conexión de módulos de control apagado. Sí, son códigos, mil disculpas por la toma, sí. Como les dije, justo llegó el día de hoy el auto y queríamos prepararles el video ahí para adjuntarles. No se han tratado códigos de error. Vamos a pasar ahorita a ver en otro módulo. En el BCM pues ya no hay más códigos. Vamos a meternos ahorita lo que es motor. Sí, vamos a ver qué códigos nos salen. Sí, tenemos los 12 voltios de la línea K, sí, estables ahí, de rato en rato pasan los mensajes. Vamos a ver códigos de falla en el módulo de motor. Pues no hay códigos, no se ha detectado nada en lo que es motor. Y ahora sí, bueno, aquí vamos a ver datos en vivo solo para que vean las redes. Fíjense en cómo pasan los mensajes por la línea 7, por la línea K del pin 7. ¿Por qué pasan códigos? ¿Por qué hay más información? Pues ahorita nos está compartiendo la computadora de motor los datos en tiempo real de cómo está trabajando ese motor. Entonces obviamente está pasando todos los pits con sus respectivas magnitudes y también por los respectivos voltajes. Pues obviamente va a haber más información. Ahí pueden ver los mensajes que están circulando a más velocidad. Y cabe aclarar que solo estamos en contacto, si el motor está apagado, pero ya obviamente está pasando información. Y tenemos ya cogido en el pin 6 y 14 sin la línea en CANbus. Sí, eso que está en contacto, les decía. Sí, no está prendido el auto, pero ya está pasando información entre el BCM, la caja, el ABS, el airbag, el motor. Están compartiendo información y vemos la cantidad de datos que están pasando por esa red. ¿Sí? Entonces, bueno, los códigos que vimos, bueno, no, ahorita en el video no nos salió ahorita los códigos del ABS. Nos decía pérdida de comunicación entre el ABS y la caja, entre el ABS y el panel de instrumentos, entre el ABS y la computadora de motor, y el ABS y el BCM. Entonces de pronto eso se generó porque alguna fallita tiene. Ahí tenemos el autodiagnóstico que comentábamos hace un momento. Si el sistema lo que hace es restar el CAN high menos el CAN low, entonces el osciloscopio, el G-scope, me permite hacer esa operación matemática. Estamos seleccionando canal 1 menos canal 2 y voy a tener solo dos opciones, ¿no? La respuesta va a ser 0 voltios o 2 voltios, no hay dónde darse vueltas. Entonces el G-scope en este caso me permite analizar muchas cosas más en lo que son redes, programación, pasar a hexadecimal, pasar a binario. Sí, tiene algunas funciones que espero ya no podamos hacer otro webinar únicamente de osciloscopio. Sí, entonces ahí tenemos la operación matemática arriba en rojo, pues la respuesta o es 0 o es 1. Es lo que hace la computadora para autodiagnosticarse. Ahorita vamos a provocar una falla. Ya tenemos el cable cogido en el pin 4, que es masa, y le vamos a hacer caer a masa, le vamos a conectar a tierra el CAN low primero, para analizar lo que hablábamos hace rato en la parte teórica. Pues ahí lo pescamos. Sí, aterrizado masa de CAN low, ¿sí ven? Entonces el canal azul que era CAN low pues ya se fue a 0 voltios. La amplitud del CAN high subió obviamente porque ya no tiene esa operación con el CAN low.
Sí, la presión matemáticamente subió también de voltaje, pues ya la resta me va a dar otra respuesta. Sí, entonces cuando se me cae el CAN low, el CAN high todavía sigue transmitiendo, va a generar algunas estrategias, pero el auto va a seguir funcionando. Ahora vamos a hacerle caer al CAN high. Fíjese, cuando aterrizo masa al CAN high, una falla común que podría por ahí aterrizarse a masa, se caen ambos canales. ¿Por qué se caen ambos canales? Pues porque el CAN high ahora es 0. Y si hago la operación matemática y yo resto de 0 cualquier valor, el valor va a ser negativo. Y en electrónica pues no tenemos valores negativos. Cuando desconecto la aterrizado a masa, si le quité esa masa, se corta el circuito que le hicimos y se recupera automáticamente la red. Sí, entonces un ejemplo de lo que les podría pasar. Ven, ahí otra vez le aterrizamos a masa al CAN alto. Cae CAN alto, caen ambos canales. Si cae el CAN bajo, pues solo cae el bajo. Entonces si pasa esto funcionando el auto, pues no es problema. O sea, realmente el sistema hace eso, ¿no? Si se me cae la red mientras estoy viajando, pues el auto sigue prendido, sigue trabajando. Otra cosa es que yo le apague el auto y quiera volver a prender. A ver, si es automático, pues probablemente no me deje encender porque la transmisión no puede avisarle al resto de módulos que está en parking o está en neutro para que el BCM me permita dar arranque, por ejemplo, girar el motor de arranque. Entonces si se me cae la red mientras anda, pues me prende el che o los testigos que necesite prender y el auto sigue funcionando hasta cuando yo le apague. Ya no va a volver a prender hasta recuperar la red. Pero como ven, amigos, los 3 o 4 casos que acabamos de analizar, pues no, nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es una red, para qué funciona, cómo sirve, cómo se revisa, y así de sencillo es cuando uno se capacita. Un abrazo, amigos, de todos que hacen en casa, saldremos de esta juntos. Gracias.